Primero quiero decirles que hoy estoy haciendo el podcast solo porque nuestro queridísimo Diego Fallas se nos convirtió en papá hace unos días, así que quiero que lo felicitemos, que oremos por él, por su esposa y por su hija, y esperamos verlo de regreso en las grabaciones de los futuros episodios de Rara Fe. La información del episodio de hoy puede marcar una gran diferencia en cuanto a cómo defiendes tu fe. Mientras muchos creyentes sinceros buscan defender su fe de manera distinta, varios académicos han estado observando, analizando y organizando las diferentes metodologías durante años. En el episodio de hoy, quiero compartir contigo esa información que usualmente no se aborda en seminarios introductorios ni en conversaciones cotidianas. No se trata de una fórmula intelectual secreta, sino de herramientas valiosas que pueden enriquecer profundamente tu entendimiento de la defensa de la fe cristiana. Esperamos que este contenido te edifique tanto como me edificó a mí hacer el research para este episodio. Y al final tenemos un recurso gratuito para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Vámonos! Después de haber introducido nuestro marco de trabajo que estamos usando en este podcast y haber recorrido los diferentes ángulos en que las pruebas teístas se pueden abordar, ahora nos vamos a enfocar en catalogar los sistemas apologéticos, y aunque todos están dentro del mismo cuadrante teísta, existen diferencias entre ellos que son abismales. ¿Ok? Ahora voy a hacer una pregunta para ustedes para que la analicen ahora, comiencen a pensar en ella ahora, y después al final del podcast tengan más contexto para poder responderla. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué enfoque hacia la verdad se siente más natural para ti? ¿La experiencia personal, el método que utiliza evidencia o el método que utiliza la autoridad bíblica? Y nada más vamos a ponerle un pin a esa pregunta y vamos a tratar de responderla, o quiero que ustedes la respondan al final de hablar sobre estas categorías metodológicas. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar. Y un poquito de contexto. Voy a estar utilizando recursos de académicos que están impresos. O sea, los recursos que estoy utilizando para catalogar estos sistemas no son recursos que yo me inventé, no son recursos que salieron de la nada, sino son recursos de académicos que ya han hecho el trabajo de catalogar los diferentes sistemas apologéticos, pero lo han hecho en las últimas décadas de manera diferente, para ver cuál categorización es mejor para ustedes, o que ustedes mismos le pongan un ranking a la categorización. Yo tengo mi favorito, obviamente lo voy a nombrar, pero hay ciertas otras categorizaciones que valen la pena mencionar acá. Y vamos a comenzar con el trabajo de Bernard Ramm. En su libro Variety of Christian Apologetics, él dice que existen como 3 categorías: los sistemas que se enfocan en la inmediatez subjetiva, los sistemas que enfatizan la teología natural y los sistemas centrados en la revelación especial. Si comenzamos con los sistemas que se enfocan en la inmediatez subjetiva, la idea central de estos sistemas es que la fe comienza con un encuentro personal y no con una prueba externa. En otras palabras, se hace énfasis en la trascendencia o el carácter oculto de Dios. Se enfocan en la doctrina sólida, o sea, se enfocan en las escrituras sobre los efectos cegadores del pecado, porque creen que los efectos del pecado nos ciegan a un punto donde no deberíamos de ni siquiera confiar en nuestros sentidos. Y después, que la apologética está basada en el testimonio personal, la relación que yo tengo con Dios. Y las figuras de este subsistema, basado en lo que dice Bernard Ramm, serían personas como Blaise Pascal,
Soren Kierkegaard y Emil Brunner. Y una de las ideas centrales acá es como que yo me acerque a ustedes y les diga, hermano, hermana, usted sabe lo que Dios ha hecho por mí y Él me transformó y por eso es que yo creo en Él. Y esta es una diferencia grande en contraste a los otros sistemas que vamos a presentar, pero yo creo que es importante que tengamos esa idea de que esto es una inmediatez subjetiva como sistema, ¿no? Así es como lo pone Ram. Entonces, este enfoque va directo, lo que llamaríamos nosotros, al corazón. En este método se dice que el evangelio se conoce mejor a través de la transformación personal, transformación interior y no necesariamente por medio de la lógica o la historia. Por ejemplo, yo que tuve una experiencia como en el camino de Damasco, donde yo estuve, de Pablo, donde yo estuve en la cárcel y ahí fue donde yo encontré la palabra de Dios y ahí donde fui transformado. Si yo me hubiera quedado ahí, este es el método que hubiera utilizado. Donde yo digo, miren cómo Dios me sacó de la pornografía, me sacó del el adulterio, me sacó de la drogadicción, me sacó del alcoholismo, etcétera, etcétera. De ahí me sacó Dios y por ende Dios existe. Entonces eso es bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú piensas en Blaise Pascal, en Soren Kierkegaard, en Emil Brunner, estas figuras veían la vida cristiana como algo profundamente personal y a menudo paradójico. Para ellos, la fe cristiana no era algo que se probaba como un teorema matemático, sino era algo que se vivía, ¿no? Imagínate que alguien te pregunte, ¿por qué crees en Dios? Y en lugar de citar el argumento cosmológico, el argumento moral, el argumento del ajuste fino, simplemente tú respondes porque he tenido un encuentro con Él y mi vida ha sido transformada. Y como yo creo que a este momento se puede ver ya, este enfoque cuestiona la lógica tradicional y abraza ciertas paradojas de la fe, como el que quiera ser el primero será el último. También ve el pecado no solo como un problema moral, sino como algo que nubla la razón humana, haciendo que los argumentos racionales tengan un alcance muy, muy limitado. Y en cambio, lo que hace es que le da la vuelta a la tortilla y dice, voy a enfocarme nada más en mi testimonio, en las historias personales, y esa es la evidencia que yo les voy a dar. Y aquí nosotros vemos que choca un poco cuando yo siempre digo que tu testimonio no es el evangelio y que el evangelio no es tu testimonio, pero que trabajan lado a lado. Pero si vamos a utilizar nuestro testimonio como argumento apologético, es un argumento 100% subjetivo. Y 9 de 10 veces tal vez alguien se pueda relacionar con el argumento, pero con tu testimonio, pero a mi parecer tu testimonio no es un argumento en sí. Pero bueno, así es como se cataloga en esta primera lista que tenemos de cómo catalogar diferentes sistemas apologéticos. Ahora, el próximo sistema es el sistema que enfatiza la teología natural. Y la idea clave aquí sería algo como que la razón, la observación y la evidencia ofrecen un camino más seguro hacia la fe. Ciertas de las características de este sistema que enfatiza la teología natural es una fe sólida en las capacidades racionales y en los sentidos, el ver, el oír, el tocar, y en la mente para poder encontrar la verdad sobre, diríamos nosotros en este caso, la existencia de Dios. Es un esfuerzo por fundamentar la fe con bases empíricas. Otra de las características es una creencia de que el imago Dei, que la imagen de Dios en el ser humano, ha sido debilitada, pero no dañada al punto de que no puedas razonar, que es lo que muchos dicen que los efectos, bueno, diría yo que la mayoría en el campo presuposicional o en el campo reformado dicen que los efectos noéticos de la caída completamente destruyen las capacidades racionales del hombre y por eso es que se tiene que
comenzar con el Dios Trino de los 66 libros de la Biblia protestante. Eso es lo que dicen, ¿no? En cambio acá, nosotros en esta categoría, en este sistema, se diría que la imagen de Dios, la razón fue debilitada, pero no dañada al punto, y fue debilitada por la caída, pero no dañada al punto de que no se pueda utilizar. ¿Ok? Y después, las proposiciones religiosas gozan del mismo tipo de verificación que afirmaciones científicas. Estamos hablando de proposiciones religiosas en el sentido de argumentar a favor de la existencia de Dios. O, por ejemplo, el utilizar la evidencia de la resurrección y utilizar un método histórico para poder hacer el caso. Pero bueno, las figuras centrales de este sistema serían Tomás de Aquino, Joseph Butler, F.R. Tennant. Esos serían los centrales de esta metodología. Esos serían los centrales de esta metodología. Una idea central de esto sería la frase: los cielos proclaman la gloria de Dios. Y ahora comenzamos a movernos en un enfoque que no inicia con los sentimientos o con la experiencia o tan siquiera con el escrito bíblico, sino que comienza con la mente, comienza con nuestras facultades. Y aquí la fe se considera compatible con la lógica y con la realidad observables. Como lo dije, nombres como Tomás de Aquino, Joseph Butler y F.R. Tennant pertenecen a esta línea argumentativa o a esta categorización del sistema apologético. Y esta no es una fe ciega, es más bien una confianza basada en evidencias. Y aunque el pecado afecta al ser humano, nuestra capacidad de razonar no fue completamente destruida, como lo acaba de mencionar. Así que seguimos siendo portadores de la imagen de Dios, pero tenemos la capacidad de analizar, reflexionar y encontrar sentido en el mundo. Y podemos llegar a inferir que Dios existe viendo la evidencia del efecto, que es el universo, y la causa, quién es Dios. Desde argumentos, como lo estoy diciendo, el cosmológico, hasta la evidencia histórica de la resurrección, este enfoque constituye un caso racional para el cristianismo como un argumento legal o un argumento científico. Pero tenemos que asegurarnos de que esto se hace de manera bastante rigurosa. También entendemos que la manera en la que se hace este acercamiento es: nosotros ponemos la evidencia ahí y decimos, mira todo lo que, o el efecto en el mundo en el que vivimos. Vemos cosas como constancias cosmológicas, vemos la historicidad de que se encuentran en los eventos del Nuevo Testamento. Entonces nosotros nos damos cuenta que absolutamente todo eso apunta hacia Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo se paralela, este sistema basado en la teología natural se paralela con un sistema clásico de apologética. Y el número 3, basado en el trabajo de Bernard Ramm, dice que el otro grupo de acercamientos apologéticos o sistema apologético son los sistemas centrados en la revelación especial. Y la idea central o la idea clave de esto es que la fe comienza aceptando la palabra de Dios y la razón le subsigue. O sea, que la fe comienza aceptando la palabra de Dios y luego la razón viene después. Características de este sistema centrado en la revelación especial sería la convicción de que la fe precede el entendimiento. Otra característica es que una vez que creemos, debemos buscar el entendimiento de la manera más completa posible. Otro punto es que la depravación humana ha hecho que la razón humana, al operar dentro de un alma depravada, no sea confiable. Y aquí es como vemos donde difiere del sistema que se basa en la teología natural, que pues la teología natural necesita una razón que sea confiable, y el sistema revelacional, o que se basa en la revelación, dice que no,
que porque el alma está completamente depravada, la razón humana no es confiable y entonces la fe tiene que venir primero. Luego también dice que la verdad en la religión no debe sufrir ninguna dilución. ¿A qué me refiero con eso? Que no se le puede dar mucho a la razón humana y a los argumentos, porque comenzamos con el texto bíblico y solo en él vamos a encontrar la verdad de Dios. Y entonces, difiere de que no se puede utilizar la teología natural, lo cual es menos histórico de un sistema como el clásico o como el basado en, diríamos nosotros, teología natural. Figuras en este serían Agustín, Calvino y Abraham Kuyper. ¿Quién fue Abraham Kuyper? Abraham Kuyper fue la inspiración de quien comienza y desarrolla la apologética presuposicional, que es Cornelius Van Til. ¿Ok? Y la cita acá sería más como que la fe que busca entendimiento. En este enfoque no se ignora la razón, pero no comienza con ella. El comienzo aparte de la revelación especial de Dios y comienza desde Dios dándose a conocer a través de las Escrituras y por medio de Jesús de Nazaret. La afirmación aquí es que la razón humana sin la gracia de Dios está demasiado rota o corrompida como para llegar a la verdad por sí sola. Ya dijimos Agustín, Juan Calvino, Abraham Kuyper enseñaron que la fe debe ir primero y solo entonces la razón cumple un rol redimido. Es como ponerse lentes espirituales que hasta que no crees no puedes ver con claridad. En este modelo o en esta categoría apologética, los milagros no son pruebas independientes. Solo tienen sentido cuando ya sabemos quién es Dios. Y así, de acuerdo a este sistema, se evita un razonamiento circular. No creemos en Dios solo por un milagro, sino por todo el marco de las Escrituras y la revelación. Pero aquí, irónicamente, terminamos en un paradigma muchísimo más circular que lo que están tratando de evitar. Ahora, esa es mi opinión. Si ustedes no están de acuerdo con esa opinión, se respeta. Pero si nosotros analizamos esto a profundidad, ¿cómo lo vamos a hacer en episodios futuros? Nos vamos a dar cuenta que la circularidad de este acercamiento, de esta categoría que se basa en la revelación especial, termina siendo muchísimo más pesada que lo que sus proponentes afirman. Ahora vamos a pasar a los 5 enfoques según Gordon Lewis. Entonces, Gordon Lewis escribe un libro que se llama Testing Christianity's Truth Claims, Approaches to Christian Apologetics, que lo vamos a poner acá en la pantalla. Se llama Testing Christianity's Truth Claims, Approaches to Christian Apologetics, y el autor es Gordon R. Lewis. ¿Ok? Y en general, el lugar de agrupar los enfoques en solo 3 categorías, en este libro, Testing Christianity's Truth Claims, Gordon Lewis lo que hace es que propone 5 estilos distintos de apologética. Cada uno representa una forma única de relacionar la razón, la evidencia y la escritura con la fe. Tenemos de un lado el empiricismo puro, tenemos de otro lado el empiricismo racional, tenemos otro grupo que se llama el racionalismo y tenemos otro grupo que se llama el autoritarismo bíblico, otro grupo que se llama el misticismo y otro grupo u otra categoría que se llama enfoque verificacional. Entonces, una vez más, está la categoría del empirismo puro, el empirismo racional, el racionalismo, el autoritarismo bíblico, el misticismo y el enfoque verificacional. Entonces vamos a comenzar con el empirismo puro. Y la idea central del empirismo puro es que la fe nace desde abajo, empezando con los datos observables. El enfoque es que la mente es una pizarra en blanco, una tabula rasa, y que la fe se escribe con los hechos que vamos desarrollando. Ahora, todo esto lo estoy haciendo yo con fines educativos, porque me he dado cuenta que en nuestra lengua, en el español, no existe una excursión
sobre los diferentes sistemas apologéticos y muchos de nosotros entramos a la apologética, como decimos en Costa Rica, con los tacos de frente y no nos damos cuenta que en realidad estamos utilizando metodologías que son contrarias entre sí o son hasta incompatibles. Por eso es que estamos montando un fundamento firme, ¿no? Un fundamento sólido, una piedra central, una base central, una roca central para que ustedes puedan levantar sus metodologías o su conocimiento apologético basado en la metodología, yo diría, correcta, y también podría decir en su metodología preferida, porque eso es cosa de ustedes, pero yo aquí siempre les voy a decir cuál es la metodología que yo utilizo, y de ahí en adelante ustedes son libres de aceptar cualquier metodología que quieran utilizar. Ok, entonces en esta metodología que estamos hablando, empirismo puro, basado en lo que dijo Gordon Lewis en su libro Testing Christianity's Truth Claims, la mente es una pizarra en blanco, la fe se escribe con los hechos, y uno de los, diría yo, figuras centrales de esto sería J. Oliver Boswell. Y la idea aquí es que se empieza completamente desde cero, sin presuposiciones, sin creencias previas. Y eso es lo que propone el empirismo puro, una fe construida sobre lo que puede observarse, probarse y confirmarse con los sentidos. Pensadores como Oliver Boswell siguen este modelo que se apoya mucho en el razonamiento inductivo, sacar conclusiones a partir de múltiples observaciones individuales. Pero aquí hay un detalle muy importante que no busca certeza absoluta, sino simplemente probabilidad. Y entonces aquí vemos cómo se parece muchísimo a lo que llamaríamos nosotros el caso acumulativo, que también es probabilístico. Lo hablamos en episodios anteriores. Ahora, este enfoque resulta atractivo porque se parece al método científico, pero también nos hace preguntar que se puede tratar la fe como si fuera un experimento de laboratorio, y eso fue lo que hablamos, si no me equivoco, en el episodio número 2, que si podíamos probar a Dios, ¿no? Eso lo vimos en la miniatura de YouTube, donde pues, se pone Dios en un tubo de laboratorio, ¿no? Y entonces eso es una de las críticas, diría yo, más comunes, pero es uno de las metodologías también que Gordon Lewis pone como viable como sistema de apologética. ¿Okay? Ahora vamos a pasar al segundo, que es el empirismo racional. Y la idea central o la idea clave aquí es que la evidencia es clave, pero la razón ayuda a interpretarla. Este sería un poco más cercano a lo que vimos anteriormente, con la que se basa en la teología natural. Entonces dice la evidencia, este es el empirismo racional. La evidencia es clave, pero la razón ayuda a interpretarla. Otra de las características es que la verdad del cristianismo puede ser probada de manera concluyente. Aquí lo estamos viendo, es más acercado a las pruebas tomistas, y la mente aporta la investigación. La mente aporta a la investigación ciertos principios innatos que hacen que las conclusiones válidas sean certeras. Y es que estaríamos hablando un poco de lógica formal, ¿no? Y luego, con estos principios, la mente sistematiza sus experiencias y extrae conclusiones necesarias para llegar a la verdad. Y esto está muy similar a lo que llamaríamos nosotros la apologética clásica, o lo que vimos ahora sobre el método que se enfoca en la teología natural. Entonces, muchas de estas categorizaciones lo que hacen es que se acercan demasiados a las otras, sin ser idénticas, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden compartir entre ellas. Una de las citas centrales es que la mente trae herramientas incorporadas para organizar la verdad. Y una de las figuras centrales es Stuart Hackett. Stuart Hackett es una de las figuras centrales de esta metodología. Ahora, vamos en esta metodología un paso más allá de la pura observación, el empirismo racional, que es promovido fue promovido por pensadores como Stuart Hackett. Dice que nuestra mente no es solo una hoja en blanco, sino que viene equipada con principios lógicos. Si cuando miramos al mundo, también usamos la razón para darle forma a lo que vemos, y el objetivo es la coherencia.
que lo que nosotros estamos viendo con lo que nosotros sabemos, podemos llegar a hacer inferencias, podemos llegar a la conclusión una vez más de efecto a causa, que es lo que hacemos con algo como el argumento cosmológico, ¿no? Y lo que hacemos con las pruebas tomistas también. Es como leer un mapa, necesitas tanto los puntos de referencia o la evidencia como la dirección, que es la razón. Y esta es una de las categorías que nosotros diríamos, una vez más, se acerca más al evidencialismo, se acerca más a la metodología clásica de apologética, se acerca más a una apologética que utiliza la teología natural, o la ley natural y demás, ¿no? Entonces es algo que deberíamos tener en cuenta. Ahora, la otra categoría sería el racionalismo. El racionalismo estaría de acuerdo con lo que Hackett dice, en que la mente tiene principios de razonamiento ya programados, ¿no? Que la realidad en sí tiene la capacidad, vivimos en una realidad lógica, pero no estaría de acuerdo con Hackett en que el punto de partida del pensamiento sea la experiencia objetiva. Todo intento de descubrir hechos objetivos, diría esta metodología o esta categoría, sin un principio interpretativo, se ve llevado en su extremo lógico al escepticismo, que eso es lo que diría a Gordon Lewis en su libro. Gordon Lewis no apelaba al racionalismo, ¿no? También otra característica sería que no es posible el conocimiento científico sobre la realidad. Eso pues lo dejamos a Gordon Lewis ahí que nos explique later. Pero esa sería otra de las características de esta postura racionalista, y después él dice que más bien el sistema interpretativo que ofrece la mayor coherencia es el verdadero. Entonces él lo que pone es la coherencia por encima de, diríamos nosotros, el conocimiento científico y demás. Otra de las características es que todos se acercan a la evidencia con presuposiciones, por eso es que terminan llegando a conclusiones diferentes, y esto es verdadero. Absolutamente todos nos acercamos a la evidencia con presuposiciones. Por eso es que yo no digo que no deberíamos estudiar los otros sistemas apologéticos. Ahora, no quiero decir que todos los sistemas apologéticos sean compatibles o sean amistosos entre sí, pero sí que todos los sistemas apologéticos tienen cosas que son importantes para nosotros y cosas que son beneficiosas para nosotros cuando estamos dentro del ejercicio apologético, estamos dentro de un diálogo o estamos en nuestro día a día. Es importante que nosotros tengamos estas bases fundamentales y sepamos, así como nos dicen las escrituras, que probemos todo y nos quedemos con lo bueno, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo fundamental para cualquier cristiano que se toma la vida de la mente, la vida intelectual en serio. Hay muchos cristianos que dicen que se toman la vida intelectual en serio, pero lo que hacen es tomarse su tradición intelectual en serio, pero no la vida de la mente. Porque en el momento que uno difiere de lo que ellos creen, automáticamente es como si les hubieran tocado la vaca sagrada y terminan más bien volviéndose más hostiles que muchos de los ateos de la internet que yo conozco. Tengo una década y pico de conocerlos, ¿ok? Entonces, pilas con eso. Otra de las categorías, ya regresando a esto, es la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia son axiomas fundamentales necesarios para todo pensamiento sobre el cristianismo. Entonces, aquí vemos cómo se asimila muchísimo a lo que llamaríamos nosotros el presuposicionalismo o hasta el fideísmo, ¿no? Ahora, partiendo de esto, se puede deducir un sistema filosófico coherente con la certeza de los silogismos lógicos, y la figura central de todo esto sería alguien como Gordon Clark. Ahora sí, vamos a pasar al próximo sistema, que sería el autoritarismo bíblico. Vamos a decirlo una vez más, el autoritarismo bíblico. Y la idea central acá, o la idea clave, es que la Biblia es el punto de partida, no algo que deba probarse. Una cita central aquí es que solo comenzando con la escritura podemos interpretar los hechos correctamente. Y características de esta postura de autoritarismo bíblico son como comienza con la presuposición del Dios Trino y la veracidad de las escrituras. No se justifican por su coherencia ni por su confirmación mediante los hechos, sino que se asumen como verdaderas. También
Solo al partir de estas presuposiciones se pueden interpretar los hechos conforme a su verdadero significado y, en principio, no hay un terreno epistemológico común con quienes comienzan a pensar desde supuestos no cristianos. Y aquí nos damos cuenta que esto no es nada más ni nada menos que el mismísimo presuposicionalismo en vivo y a todo color. Y la figura central sería Cornelius Van Til. Okay, aquí todo comienza con la autoridad de la palabra de Dios y apologistas como Van Til afirman que la Biblia no está sujeta a verificación, que se debe asumir. Ese ni siquiera es el primer escalón, ese es el fundamento de concreto que está abajo y sin eso no puedes ni siquiera pensar correctamente. Ese es el lente con el que se interpreta todo lo demás. No hay un terreno neutral. O construyes desde la revelación de Dios o desde una cosmovisión centrada en el ser humano, no una o la otra y punto. Y según esta postura, construir desde un fundamento que no es, y estamos hablando de un fundamento epistemológico, que no es los 66 libros de la Biblia protestante y el Dios trino que encontramos en las Escrituras, entonces todo lo demás, si no haces eso, todo otro fundamento es insuficiente. Este es el corazón de la apologética presuposicional, donde se usa la lógica, sí, pero solo dentro del marco de la verdad revelada. Y como lo dijimos en un episodio anterior, el peligro de esto, el peligro gigantesco de esto, es que, número uno, es circular. Número dos, que si vamos a traer esto en una conversación, en un marco amplio cultural, lo que la gente va a hacer es que se va a reír, se va a morir a carcajadas, porque no se puede ni siquiera comenzar a argumentar con la otra persona, porque la primer petición que hace la persona que utiliza el presuposicionalismo es pedirle obligatoriamente a la otra persona que tiene que basar la conversación en los 66 libros de la Biblia del Dios Trino protestante, porque si no, no hay discusión, porque no hay un marco epistemológico, diría yo, equitativo, y eso va inmediatamente a anular toda coherencia en la conversación, ¿no? Entonces, me gustaría que tuviéramos eso en mente siempre cuando pensamos sobre el presuposicionalismo y lo reciente o lo nuevo que es esta metodología, y saber que es una metodología que es subserviente a un sistema teológico como la teología reformada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el misticismo. La idea clave del misticismo es que dice que la fe nace de un encuentro personal y no de argumentos. Y ya nosotros vimos otra clasificación o categoría que es muy similar a esta, ¿no? Una cita central de esto sería que el argumento a favor del cristianismo es más significativo desde la experiencia interna e inmediata de Dios mismo. Entonces nosotros vemos cómo se pone lo subjetivo o la experiencia personal por delante de cualquier otra cosa. Okay. También se dice que ningún argumento se considera convincente hasta que una persona tiene un encuentro único y personal con Dios. Y la figura central diríamos nosotros, esta categoría sería alguien como Earl E. Barrett. Earl E. Barrett, si lo quieren buscar. Okay. Y también tenemos que tener en cuenta que para los que utilizan esta metodología, este misticismo, estos místicos, no, el cristianismo no se argumenta, se experimenta nada más. Y el enfoque se parece es bastante similar a lo que vimos en el inicio, que es la inmediatez subjetiva, pero se enfoca más en lo espiritual que en lo filosófico. Apologistas como Earl E. Barrett dicen que si una persona no ha sentido la realidad de Dios, ningún razonamiento será suficiente. Como el amor no se enseña, sino que se vive. No es que se rechace la lógica, simplemente se pone después de la relación personal. La fe no es tanto una conclusión, sino una conversión. Aquí se
subraya la relación personal con Dios y, diríamos nosotros, el conocimiento subjetivo o la experiencia que se tiene la persona con Dios. Entonces es bastante diferente. Aquí se pone la razón viene segundo, la emoción viene primero. También hay otro enfoque basado en Lewis, que es el enfoque verificacional. La idea clave o central de este es que el cristianismo es una hipótesis que se evalúa por su coherencia interna y externa. Este sistema que explica más con menos problemas. El sistema que explica más con menos problemas es probablemente el verdadero, y una de las figuras centrales que dijo eso fue Edward John Carnell. Características de este sistema es que trata las afirmaciones de verdad del cristianismo como una hipótesis científica que debe ser verificada por la experiencia total del ser humano. La hipótesis puede dar cuenta de manera coherente tanto de los datos internos como externos con la menor cantidad de dificultades, y esa es la que es verdadera. Y nosotros vemos que el cristianismo hace eso, pero esta es la metodología. Una vez más, el sistema que explica más con menos problemas es probablemente el verdadero. Y ahí vemos la palabra probable, vemos esa inclinación probabilística también que hay en esta designación o esta categorización de sistemas apologéticos. Imagina que estás probando una teoría, y como lo dijo John Carnell, dice que él propone que veamos el cristianismo como una hipótesis y que nos preguntemos, ¿explica bien tanto las realidades internas como el sentido de la moralidad, la conciencia, y como los hechos externos como la historia, la ciencia y la escritura? Y si este método lo hace, entonces probablemente debe ser verdadero. El método no trata de probar el cristianismo con lógica fría, sino que se pregunta, ¿este marco de fe tiene sentido con lo que veo y lo que siento? Y si es así, entonces es racional de creerlo, ¿no? Es un enfoque que une razón, corazón y lógica, y también nuestra vida diaria, y que permite distintos tipos de evidencia sin volverse tan técnico. Ahora, yo antes de estudiar todo esto nunca había pensado en un enfoque verificacional como este, pero es bastante atractivo, ¿no? No les voy a decir que, aunque yo no sea una persona que se enfoca en esta metodología verificacional, no sea una persona que esté en contra de ella o que no lo encuentre de manera atractiva, no encuentre esta metodología atractiva, ¿no? Como lo dije anteriormente, vale muchísimo la pena que nosotros entendamos cada una de estas metodologías y cada una de estas categorizaciones, porque nos va a ayudar a ser pensadores muchísimo mejores. Y ahora vamos a pasar a la categorización favorita mía. Y esta es una categorización favorita mía porque esta fue dada por el mismísimo Dr. Norman L. Geisler. Y esta se encuentra en su libro Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, publicado por Baker Academics. Es un librote así de referencia. Uno de los mejores en apologética se llama The Baker Encyclopedia of Christian Apologetics. Sería que la enciclopedia Baker de apologética cristiana, escrita por Norman S. Geisler. Y Geisler ofrece una estructura sistemática. Aquí, o en la estructura de Geisler, nos enfocamos en categorías principales. Está la apologética clásica, la apologética evidencialista, la apologética experiencial, la apologética histórica y la apologética presuposicional. Entonces, cuando nosotros vemos la apologética clásica, ya ustedes deberían saber lo que nosotros queremos decir con apologética clásica, ¿no? Primero se demuestra que Dios existe y luego se presenta el cristianismo, o sea, se ve la evidencia del Nuevo Testamento. La centralidad, que esta es una paráfrasis de Geisler, es que los milagros tienen sentido solo si hay un Dios que los realice. Entonces, el marco interpretativo del Nuevo Testamento tiene que ser un Dios teísta, y es por eso que se llama el método de 2 pasos. Los 2 pasos básicos que respaldan la verdad del cristianismo.
los argumentos teístas y después los argumentos evidenciales. Los argumentos teístas establecen la verdad del teísmo aparte de la revelación especial. Se infiere lógicamente a partir de la existencia de Dios la posibilidad de los milagros. El argumento basado en los milagros es esencial para el segundo paso, el cual es cuando se reúnen las evidencias históricas para fundamentar el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la persona de Jesucristo se demuestra que Él es Dios y Jesucristo valida el Antiguo Testamento al llamarlo la palabra de Dios. Y figuras centrales en este movimiento o en esta metodología clásica, que para mí es la metodología reina de todas las metodologías, la que yo utilizo, la que he utilizado desde siempre y la que gracias a Dios comencé a aprender hace más de una década y hasta este momento no me ha defraudado, y veo la coherencia, consistencia y tiene todas las cosas buenas de las otras metodologías sin tener las debilidades de muchas de las otras metodologías. Figuras centrales serían Anselmo, Aquino, John Locke, William Paley, B.B. Warfield, C.S. Lewis, Norman Geisler, John Gerstner, Stuart Hackett, R.C. Sproul, Peter Kreeft, Wynne Cordovan, William Lane Craig y J.P. Moreland. Y muchos de los que están mencionados acá, no, aparte de los que murieron antes de que yo naciera, ¿no? Personas como Geisler, personas como Winfred Cordovan, William Lane Craig y J.P. Moreland son personas que yo conocí a Geisler personalmente, pero personas como Cordovan todavía es un amigo cercano. Winfred Cordovan, yo fui a su boda. William Lane Craig es una persona que conozco, aunque no concuerdo con él en muchos aspectos. Es una persona que ha utilizado el método clásico por muchos años. Y J.P. Moreland, que es una persona que conozco personalmente y es alguien que me inspiró muchísimo a pasar de una postura filosófica que tenía a acercarme más al tomismo, que es la postura que abordo hoy en día, o que acepto hoy en día, ¿no? Ahora, el modelo clásico es esta apologética que sigue los dos pasos. Primero se muestra la existencia de Dios usando argumentos cosmológicos, teológicos, morales y demás. Y después se habla de la resurrección de Jesús en las Escrituras, porque ya tenemos una base teísta. Como lo dije, Tomás de Aquino, R.C. Sproul, Anselmo, Geisler y demás son ejemplos de este enfoque. Es altamente lógico y confía en que la razón humana puede guiarnos hacia la verdad, pero también asume que para que los milagros o la Biblia tengan sentido, primero debemos tener una base racional para creer en Dios y debemos de tener o poder probar un Dios teísta. Una vez más, no voy a decir más de lo que tengo que decir, pero este es el enfoque que más me atrae y el que más efectivo he visto. En otras palabras, dado que yo vivo en este mundo de la apologética, mucha gente en Latinoamérica tal vez apenas me esté conociendo, pero no saben que yo llevo más de una década ya en el mundo de la apologética acá en los Estados Unidos, donde muchos de los apologistas que nosotros vemos acá, personas como Mike Licona, Gary Habermas, personas como Abdul Murray, personas como Sean McDowell, personas como Richard Howe, vamos a ver a Lisa Childers, J. Warner Wallace, Frank Turek, Mike Heiser, todas estas personas que para muchos son luminarias, ¿no?, en el mundo de la apologética. Para mí son amigos que son cercanos, amigos con los que salgo los fines de semana, amigos con los que vienen a comer a mi casa. Y entonces es un privilegio y es una gran responsabilidad de ahora yo poder llevar su material a todos ustedes acá en Latinoamérica, ¿no? Y ellos son son apologistas clásicos. Algunos se enfocan en la parte más evidencial, algunos se enfocan en la parte más filosófica, pero en sí terminan siendo apologistas clásicos. Y ahora, hablando de evidencialistas, vamos a hablar sobre el modelo evidencialista. Y la idea clave acá es que se acumula evidencia y deja que apunte hacia Dios. Los hechos son aliados de la fe. Otra de las características es que se supone que con el enfoque clásico en el uso, se superpone con el enfoque clásico en el uso de evidencias. En otras palabras, el modelo evidencialista o el método evidencialista se salta las pruebas teístas, ¿no?, y se enfoca en las evidencias como la resurrección. Pone menos énfasis en la probabilidad lógica del teísmo sobre otras evidencias, y a veces utiliza la evidencia de los milagros como evidencia de la existencia de Dios. Figuras centrales acá, yo diría personas como Bernard Ramm, personas como Josh McDowell, yo diría que hasta mismo Gary Habermas podría caer acá.
Tal vez personas como mi amigo Mike Licona caberían acá también, ¿no? Ram, Josh McDowell, Licona y otras personas se enfocan menos en la filosofía y más en la evidencia concreta, especialmente histórica y arqueológica. La resurrección es el eje central, documentos, testigos oculares y las vidas transformadas de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, son las pruebas claves. En este modelo permite que los milagros sean evidencia de Dios, incluso si su existencia no se ha probado. Primero, es más parecido a un juicio legal, ¿verdad? Que sería el método legal, que a un debate filosófico. Se revisan los datos y si el caso es sólido, se decide si o no Dios existe y cuál Dios es, dependiendo de los datos que estamos nosotros estudiando, ¿no? Entonces, para mí, el evidencialismo solo queda corto porque una persona puede decir, bueno, Jesús resucitó de entre los muertos, pero fueron aliens. Todos los milagros de Jesús son verdad y que él se levantó de entre los muertos es verdadero, pero fueron aliens los que lo levantaron. Y entonces por eso es que se debe basar un fundamento teísta de un Dios que es paralelo a el Dios de la Biblia, ¿ok? Esa es una clave de por qué el método clásico yo lo considero superior al método evidencialista, aunque el método evidencialista está incluido en el método clásico. Ahora vamos a pasar al método histórico o la apologética histórica. La idea clave es que la historia, especialmente la resurrección, es el punto de partida. La cita central es que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Otra de las características es que generalmente se enfoca en la evidencia histórica. Presenta un orden lógico de la evidencia más estructurado que el que se encuentra en el evidencialismo, es decir, afirmaciones de las escrituras que establecen el teísmo. La Biblia es la palabra de Dios, Cristo es el Hijo de Dios único, etcétera, etcétera. Utiliza ese formato muchísimo más estructurado, ¿no? Figuras de esta metodología, que así es como lo pone Norman Geisler en el Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, es Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Gary Habermas y J. Warwick Montgomery, quien murió no hace mucho, ¿no? Bueno, no hace mucho desde la grabación de este podcast. En este enfoque se parece al evidencialismo, pero comienza aún más directamente con la persona y obra de Jesús de Nazaret. Gary Habermas, John Warwick Montgomery destacan la confiabilidad histórica de la resurrección como base para la fe. Es como construir desde lo ocurrido. Hablemos de la tumba vacía y de los testigos y luego podemos hablar de teología, pero ahí es donde yo digo, hey, hace falta tener una base teísta primero. Bueno, eso desde mi perspectiva, ustedes tal vez no lo crean de esta manera. Y como siempre lo digo, ustedes no tienen que creer todo lo que yo digo. Es más, no tienen que creer nada de lo que yo digo hasta que lo verifiquen. Porque si no, no estarían siendo como los bereanos. Si no, no estarían siendo cristianos bíblicos si ustedes se tragan todo lo que ven en la internet. ¿Ok? Pilas con eso. Y ahora vamos a pasar a la metodología que se llama el método experiencial, que apela principalmente, si no es que exclusivamente, a la experiencia como evidencia de la fe cristiana. Las experiencias pueden variar desde la experiencia religiosa en general hasta la experiencia mística. Y ya lo vimos, figuras en metodología experiencial serían como Soren Kierkegaard, Rudolf Bultmann, Karl Barth, Paul Tillich, entre otros. Se enfocan más en las experiencias subjetivas personales, místicas, espirituales, que en la data, los argumentos, las evidencias y demás. Y luego pasamos a la siguiente, que sería la apologética presuposicional. Y hemos hablado de la apologética presuposicional muchísimo acá, ¿no? Y la idea clave de la apologética presuposicional es que Dios es la base misma del conocimiento y la razón. La cita, y esta sería una paráfrasis de Cornelius Van Til, que dice: no puedes entender nada menos de que el cristianismo sea verdadero.
Y para muchos de ustedes tal vez no sabían que hay varias subcategorías de la apologética presuposicional. Está el presuposicionalismo revelacional, el presuposicionalismo racional, el presuposicionalismo de coherencia sistemática, el presuposicionalismo práctico. Entonces hay varias subcategorías de presuposicionalismo o de apologética presuposicional. Entonces vamos a ver el presuposicionalismo revelacional y sus características. Es necesario postular al Dios Trino y a las Escrituras antes de que cualquier otra cosa pueda tener sentido. Y se le conoce como un argumento trascendental. Aquí tendríamos a personas como Van Til, John Frame y Greg Benson. Después tenemos el presuposicionalismo racional, que también comienza con Dios y las Escrituras, pero la prueba es la ley lógica de no contradicción, que serían personas como Gordon Clark, a quien mencionamos ya, y personas como Carl Henry. El próximo sería el presuposicionalismo de coherencia sistemática. Características es que es un sistema verdadero, que un sistema verdadero debe ser racionalmente coherente. También debe tener en cuenta de manera integral todos los hechos y también debe comenzar con Dios y las Escrituras. Tenemos a personas como Edward John Carnell y Gordon Lewis, que fue el escritor del otro libro que categorizaba los sistemas apologéticos. Y luego tenemos el presuposicionalismo práctico. Los sistemas falsos son inviables en la práctica, o sea, no se pueden vivir. Y solo el cristianismo es viable para la vida porque es el único que prácticamente se puede llegar a cabo. Y en este tendríamos a personas como Francis Schaeffer. Sí, Schaeffer era presuposicionalista, pero era un presuposicionalista práctico. ¿Ok? Este método es un giro completamente total y estamos hablando del presuposicionalismo como un todo. La razón ya parte de ciertas ideas sobre Dios. Seamos conscientes o no, sin Dios, la lógica y la moralidad se desmoronan. Ahora, el presuposicionalismo lo dice de manera epistemológica, no ontológica, y ahí es donde yo tengo la traba de darle al presuposicionalismo tan siquiera un lugar en mi, diría yo, en mi baticinturón de herramientas apologéticas. No es una metodología que ni siquiera tiene lugar en mi vocabulario cuando estoy hablando sobre temas apologéticos por lo mismo, ¿no? Por su circularidad y por la petición que hace al escucha o la petición que hace al interlocutor que, uno tiene que pedirle prestado a Pedro para pagarle a Pablo. Entonces, para mí eso yo creo que no es viable en una conversación, especialmente hoy día. Tal vez hace 50 años pudo haber sido diferente. Hoy día es muy diferente. Tal vez hace 60, 70 años, ¿no? Anyways, seguimos. Van Til, Benson y Frame dicen que comienzan con la revelación de Dios. No puedes llegar a ella desde de una posición neutral. Es una postura audaz. Ellos mismos admiten que es circular. Y solo el cristianismo da sentido coherente a la realidad. Los otros marcos llevados a su extremo terminan en contradicción. Bueno, ya no voy a comentar más sobre esto. Hemos gastado bastante tiempo en esto y estamos ya llegando casi a nuestra hora de podcast. Yo sé que ustedes quieren más, yo quiero más también, pero vamos a también llevarlo paso a paso para poder reescuchar el podcast, buscar más información ahora que tenemos herramientas como ChatGPT y Perplexity y todas estas herramientas que nos pueden ayudar a llegar más profundo de lo que podemos hacer acá en una sola hora de podcast. Y ahora vamos a ver las 5 perspectivas de apologética según Stephen Cowan. Esto es una de las series de libros, yo creo que de InterVarsity Press, que se llaman las 5 perspectivas de, 4 perspectivas de, 3 perspectivas de, y en estas serían las 5 perspectivas de apologética. Y el escritor del libro se llama Stephen Cowan. Ahora vamos a meterle mano a esto, porque muchas de las cosas que vamos a decir aquí ya las hemos repetido en los primeros metodologías anteriores como las hemos categorizado. Entonces, en resumen, Cowan no presenta sistemas nuevos, sino que reorganiza los existentes para resaltar sus diferencias metodológicas y fomentar el diálogo entre ellos. Él tiene el método clásico, método evidencialista, método de caso acumulativo y método presuposicional y método de epistemología reformada.
Comencemos por el método clásico. La idea clave es: la razón es la base, la fe viene con coherencia lógica. Cita central es: primero prueba que Dios existe, luego que el evangelio es verdadero. Utiliza la teología natural para establecer el teísmo, luego presenta evidencias históricas sobre la deidad de Cristo, la confiabilidad de las escrituras, etcétera, etcétera, para mostrar que el cristianismo es la mejor versión del teísmo en contraste con el judaísmo y el islam. Aquí tenemos a figuras como Richard Swinburne, R.C. Sproul, Norman Geisler, William Lane Craig, Frank Turek, etcétera, etcétera. Después, sabemos que dentro del libro, Cowan mantiene el enfoque clásico. Primero usa argumentos teístas para demostrar que Dios existe. Después usa la historia para mostrar que el cristianismo es la expresión más razonable de esa revelación. A veces nosotros vemos que Bill Craig o William Lane Craig es asociado con este método, aunque los matices de Craig son un poco diferentes también, ¿no? Si fuera yo no lo categorizaría a él como clásico, pero en su historial y en sus debates muchas veces utilizó esta metodología como propia suya, ¿no? Es un método riguroso, pero puede parecer lento o demasiado académico para muchas personas, y eso es cierto, ¿no? Muchas personas por eso les gusta más un método que sea subjetivo, un método que sea emocional, especialmente en círculos más carismáticos donde lo que se siente va por encima de lo que se piensa, ¿no? Desafortunadamente. Ahora vamos a ver el método evidencial. La fe se ancla en la evidencia real, historia, milagros y hechos. Cita central sería: la tumba vacía es un dato, no solo una metáfora. Varias de sus características es que se caracteriza como el enfoque de un solo paso, admite la legitimidad del argumento que va de los milagros hacia Dios y tiende a enfocarse principalmente en la legitimidad de acumular diversos argumentos históricos y otros argumentos inductivos para demostrar la verdad del cristianismo. Aquí vemos a personas como Gary Habermas, John Wartwin Montgomery, Wolfhard Pannenberg y Clark Pinnock. A diferencia del modelo clásico, aquí se comienzan con los datos, a veces con la resurrección o otras con la confiabilidad de las escrituras, dejando que la evidencia conduzca hacia la creencia en Dios. Ese enfoque es flexible y basado en hechos. Funciona bien en contextos que valoran la ciencia, la arqueología y la historia. Pasando al próximo método, que sería el método del caso acumulativo. Ningún argumento por sí solo prueba el cristianismo, pero juntos sí convencen. Y acordémonos que el caso acumulativo es un caso muchísimo más probabilístico, ¿no? Cita central sería: el cristianismo explica más, el cristianismo explica más y lo explica mejor. En otras palabras, la realidad se explica mejor y más extensamente desde la postura o la cosmovisión cristiana. No se ajusta al patrón ordinario del razonamiento deductivo o inductivo, sino que utiliza múltiples acercamientos. Busca complementar el enfoque principalmente histórico del evidencialismo con evidencia adicional. Sostiene que los evidencialistas no se opondrían a las complementaciones que hace el enfoque del caso acumulativo. Y aquí tenemos a personas como C.S. Lewis, Paul Feinberg, Basil Mitchell y C. Stephen Evans. Piensa en este método como armar un mosaico. Cada pieza, moralidad, ciencia, historia, experiencia, forman un cuadro completo en el que el cristianismo ofrece la mejor explicación del mundo. Entonces sería como ir armando un rompecabezas. Apologistas como C.S. Lewis y Paul Feinberg usan este enfoque incluso sin nombrarlo de esta manera. Funciona bien con personas abiertas, pero que aún no están convencidas por un solo argumento. Y este también es uno de los acercamientos que nosotros utilizamos más en conjunto con la apologética clásica, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la apologética presuposicional, donde la idea clave es: no intentes probar la existencia de Dios, asúmela, porque Él es la única razón por la que la lógica o la moral pueden funcionar. La cita central, que sería una paráfrasis de Greg Manson, es: no puedes razonar hacia Dios sin antes razonar desde Dios. Características es que debido a los efectos no éticos del pecado, los presuposicionalistas suelen sostener que no existe suficiente terreno común entre creyentes e incrédulos que permita a los seguidores de los otros métodos alcanzar sus objetivos.
La apologética debe comenzar con la verdad del cristianismo, y a menos de que se presuponga la verdad del cristianismo, el Dios Trino y la autoridad de las escrituras de los 66 libros de la Biblia protestante, no se puede conocer nada en lo absoluto. El cristianismo hace posible tanto el conocimiento como la demostración. El cristianismo es trascendentalmente necesario. Y sus figuras centrales serían Cornelius Van Til, Gordon Clark, Francis Schaeffer, John Frame, Greg Benson. Ya hemos visto antes, ¿no? Esto, pero Cowan lo presenta aquí con un contraste más marcado. El presuposicionalismo afirma que no se puede argumentar desde un terreno neutral porque todo razonamiento humano ya está moldeado por sus presuposiciones sobre la verdad y el significado. En cambio, el enfoque comienza con la presuposición del Dios Trino de los 66 libros en las escrituras protestantes y luego critica todas las demás cosmovisiones por ser incoherentes sin esa base. Es como decir, pongamos a prueba tus presuposiciones, no solo las mías. Ahora, como les digo, la petición global que hace la metodología presuposicionalista para un mundo como el de hoy, para mí es wrong-headed, ¿no? Es una postura que ineficaz. Pero, anyways, eso es para que ustedes lo decidan. Yo estoy dándoles a ustedes no solo los factos y los hechos acá, sino también mi opinión. Así que do with it what you will. Vamos a pasar ahora al último, que es el método de epistemología reformada. La idea clave o la idea central acá es que algunas creencias son propiamente básicas, no necesitas pruebas para ser racional. Y eso es lo que dice Alvin Plantinga. Creer en Dios es como confiar en tus sentidos o en tu memoria. Características de la epistemología reformada es que rechaza la suposición generalizada de que todas nuestras creencias deben ser sometidas a la crítica de la razón. Rechaza la suposición generalizada de que si una creencia no está respaldada por algún tipo de evidencia, entonces es irracional. Y por lo tanto, este enfoque cuestiona las suposiciones del evidencialismo y opta más bien por la idea de que uno puede ser justificado por creer ciertas cosas sin tener evidencia alguna. Las figuras de este movimiento son personas como William Alston, Alvin Plantinga, Nicholas Walderstorff, George Mavrose y Kelly James Clark. Y esta cosmovisión dice, o esta postura dice, que no tienes que demostrar tu fe para que sea racional. Así como confías en tu memoria sin cuestionarla a cada rato, puedes confiar en el Dios que existe. Plantinga y Alston defienden esta idea. Ellos dicen, libera al creyente de tener que demostrar todo y valida la experiencia personal como un fundamento válido. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a terminar. No, sin antes decir que el presuposicionalismo, podemos incluir el presuposicionalismo, pero también la epistemología reformada son primos hermanos del fideísmo. Son primos hermanos del fideísmo. Yo sé que a muchos no les va a gustar eso y ustedes pueden gastar todo el tiempo que ustedes gusten tratando de objetar esto en los comentarios. Pero muchos de los mismos exponentes de estas posiciones, de estas posturas, lo admiten. ¿Ok? Y les tengo aquí un bonus resource. Antes de que ustedes se vayan, les tengo algo gratis que lo van a poder encontrar en la sección en la descripción de este podcast, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Audible, ya sea en Amazon Radio o donde sea que ustedes escuchen esto, incluyendo YouTube, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar por todos las diferentes metodologías que hemos estado hablando hoy, ¿ok? Vamos a pasar por todas las metodologías o todos los sistemas apologéticos que hemos catalogado y cómo los hemos catalogado. Comenzamos con Bernard Ramm, que dijo que que hay 3 diferentes sistemas o categorías: sistemas que se enfocan en la inmediatez subjetiva, sistemas que se enfatizan la teología natural y sistemas centrados en la revelación especial. Entonces ahí tenemos el primero. El segundo, vamos a ver si lo encuentro acá. El segundo fue directamente desde Gordon Lewis, de su libro Testing Christianity's Truth Claims. Él tenía el empirismo puro, empirismo racional, racionalismo, autoritarismo bíblico, misticismo y
enfoque verificacional. Después, si no me equivoco, tenemos a el genio de Norman Geisler, si no me equivoco, en su Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, donde él lo que hace es que utiliza categorías principales como la categoría de la apologética clásica, apologética evidencialista, apologética experiencial, apologética histórica y apologética presuposicional. Y después tenemos a Cohen en su libro de las 5 perspectivas o las 5 posturas, donde él las divide, ¿no?, en el método clásico, método evidencialista, método de caso acumulativo, método presuposicional y método de epistemología reformada. Y ya para terminar, uno de los mejores libros en esto, aunque es un libro en el que no concuerdo el 100% y todavía no encuentro otro libro aparte de la Biblia en el que yo concuerde 100%. Es más, yo no concuerdo el 100% con el Jorge de los videos del año pasado, porque siempre estamos en un estatus de flux, ¿no?, donde estamos aprendiendo siempre, adquiriendo nuevo conocimiento y expandiendo los horizontes sin variar el fundamento central de nuestra creencia, ¿no? Y eso es un libro que se llama Faith Has Its Reasons. Y es escrito por dos personas, una de las cuales yo conozco y es uno de mis amigos y colegas en esto de la apologética, escrito por Kenneth Boa y Robert Bowman. El libro se llama Faith Has Its Reasons, que la fe tiene sus razones. Y en este libro, la primera edición lo vamos a poner gratis para descargar. Aunque está en inglés, ustedes pueden utilizar ChatGPT para ir leyendo página por página o capítulo por capítulo. La primera edición es gratuita. Yo personalmente hablé con Robert Bowman y le pedí permiso para poder obsequiarlo. No tradujimos el libro por lo mismo, porque pues tenemos que regalarlo de la manera en la que ellos lo regalaron originalmente. Pero en este libro se categorizan las diferentes metodologías apologéticas, como la apologética clásica, que se llama racionalista, apologética como prueba, la apologética evidencialista, que se llama, como se dice, que es empírica, apologética como defensa, la apologética reformada, que se llama autoritarista, que sería la apologética como ofensiva, que sería la presuposicional, y después se toma la última categoría, que sería el fideísmo, que sería apologética como persuasión. Entonces, ahí lo tienen, mis querubines. Espero que ahora sí tengan claridad de todas las diferentes categorías en la apologética y como diferentes académicos y diferentes autores, personas que están en este mundo de la apologética, categorizan las diferentes metodologías de apologética. Yo sé que van a haber autores futuros que tal vez la van a dividir de una manera tal vez más minuciosa, más meticulosa, o tal vez van a adoptar ciertas de estas divisiones o de estas categorizaciones que nosotros vimos hoy, pero esto lo hacemos nosotros para que ustedes sepan y tengan los fundamentos firmes y necesarios para que no les den gato por liebre, porque muchos de ustedes han hecho apologética por muchos años y nunca habían escuchado nada como esto. No es que yo sea más inteligente que ustedes, nada más que este material no se hace abiertamente disponible en el mundo hispanoparlante, pero eso se termina hoy con este episodio de Rara Fe. Lo que acabas de escuchar es una recopilación cuidadosamente presentada de las metodologías más influyentes en la apologética cristiana. Desde los 5 sistemas de Gordon Lewis, pasando por las ideas de Bernard Ramm y Norman Geisler hasta las categorías de Stephen Cohen. Cada uno aporta una pieza importante al panorama general. Nuestra intención no es impresionar, sino equiparte con claridad y contexto para que puedas tener conversaciones más informadas y exitosas sobre tu fe. Gracias por acompañarnos en este episodio de Rara Fe y esperamos que este conocimiento te motive a seguir aprendiendo y compartiendo tu fe con humildad y confianza.
No olvides darle like a este episodio, compartirlo y dejarnos ya sea una reseña en Spotify o un comentario en YouTube, Apple Podcasts o donde sea que escuchaste este episodio de Rara Fe. Este podcast es una producción de crossexamine.org.